Lectura del segundo libro de Samuel. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabat, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer y le informaron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías elitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Ella volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab: mándame a Urías elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo se encontraban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego le dijo: baja a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urías se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. David le invitó a comer con él y le hizo beber hasta ponerle ebrio. Urías salió por la tarde a acostarse en su lecho con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, que le mandó por Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías en primera línea, donde la batalla sea encarnizada. Luego retírense de su lado para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad y situó a Urías en el lugar en que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida. Trabaron combate con Joab y hubo bajas en la tropa entre los servidores de David. Murió también Urías elitita. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo.
La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alto que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se los exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Los personajes de la historia sagrada o de la historia de Israel son seres humanos con cualidades, defectos y virtudes. David fue un ser humano común y corriente, con todas sus grandezas, pero también con todas sus bajezas, con todas sus virtudes, también con todas sus miserias. Elegido, llamado por Dios que se lo sabe todo y que lo ve todo, lo bendijo, le dio una promesa, lo protegió y lo va a seguir protegiendo, y el Señor le va a ser fiel a su promesa. Lo hizo un ser libre para que viviera en libertad y fue capaz de escoger entre el bien y el mal. Hoy esta lectura de Samuel nos presenta precisamente el pecado de David. Ese pecado de David que lo llevó a desear la mujer del prójimo, a adulterar, a engañar, a ser el autor intelectual de un crimen. Como diríamos, la ficha de él no es lo mejor en este caso. Pero fijémonos cómo Dios es más grande para perdonar que el pecado de David. Eso pasa también con nosotros. Somos muy ligeros en señalar, en condenar. En algunos momentos la Iglesia aparece más con espíritu condenatorio que con espíritu grande de perdón. Las actitudes de ciertos jerarcas. Y cuando nos suelen suceder todas estas situaciones de escándalos, de clérigos y todo lo demás, es comprobar la miseria que tenemos y acogernos precisamente a esa gran misericordia y capacidad de Dios, entendernos, y porque nos entiende nos perdona. Él sabe de que estamos hechos, se acuerda de que somos de barro, y por eso fue capaz de darle gran amor a David aún después de su pecado, y lo pudo experimentar David en su corazón. De allí el salmo que también hoy recitamos: ese misericordia, Dios mío, por tu bondad, borra todas mis culpas, lava mi pecado, límpiame de mi delito. He nacido en pecado desde el vientre de mi madre, y todo aquello que expresa el autor: en pecado me concibió mi madre. Es la raíz que el hombre experimenta de su pecado, de su miseria. Y eso va a ser transversal en toda la Escritura de aquellos hombres de Dios que saben de su fragilidad, de su debilidad. En nosotros hay una capacidad grande de santidad o de maldad. Lo importante es saber, cuando en la historia me encuentro con Dios, cómo mi historia se puede renovar, se puede cambiar. Precisamente Marcos nos hace entender algo con estas parábolas del reino de Dios. La semilla tiene una fuerza para actuar según sus propias leyes. Claro, para germinar. Y acordémonos de la parábola del sembrador. Y entonces, ¿qué clase de tierra es la que recibe la semilla? Y el grano enterrado
tiene la potencialidad de convertirse en planta y eso lo hace de manera silenciosa. Fijémonos, hermanos, que Dios actúa en la historia en medio del silencio. Dios jamás actúa en el ruido ni en las proporciones de las apariencias humanas. Dios todo lo va haciendo silenciosamente, como el grano, la semilla metida en la tierra va germinando sin que el agricultor se dé cuenta cómo. Después verá que comienza a brotar sobre la tierra los primeros brotes de la planta, en el tallo, en las hojas. Ahora, la semilla siempre es pequeña en magnitud a lo que es de grande la planta, en todos los casos. Entonces las semillas son pequeñas y luego brotan plantas inmensas, aún grandes árboles. Y así es precisamente la vida espiritual en el hombre. Comienza pequeña. El hombre comienza a espiritualizarse, a darle lugar a las cosas de Dios en su corazón. Y entonces el hombre va comenzando a dar frutos en la medida en que se encuentra con Dios, en que hace consciente esa presencia de Dios en su corazón. Van muriendo los odios, se destierra el egoísmo, las envidias, los rencores, va controlando sus instintos. Y esto es importante que lo tengamos presente. Escuchar estas reflexiones no es para decir qué bello, no, es qué queda de esto en mi vida y en el momento histórico que estoy viviendo. Miren, toda historia es revelación de Dios. En mi vida, en su vida, en la del otro hermano, Dios se revela. Y se revela con acontecimientos. Lo que pasa es que hemos olvidado mirar la presencia de Dios en el quehacer de cada día. Y los acontecimientos son providenciales. Hay gente que es muy sensible y logra ver esto. Otros exageran por su espíritu de piedad religiosa. Pero hay hechos concretos en el que Dios interviene. Hoy pues se arroja la semilla. Y la semilla se arroja en todos los lugares del mundo. Ahora, el que germine la semilla puede traer desigualdades en cuanto a la suerte de la semilla. Porque la misma palabra es proclamada para todos. No todos saben responder. Entonces, en algunos corazones la palabra de Dios germina, dando un gran fruto. En otros se pierde. Remitámonos pues a la parábola del sembrador escuchada en estos días. Las cosas están bien como Dios quiere hacerlas y las cosas salen como Dios las permite, no como nosotros las pensamos. Por eso hay que vivir muy en la tónica de que conozcamos la voluntad del Padre y en la fuerza del Espíritu podamos cumplirla para mirar los resultados. Ahora, nosotros somos muy inmediatistas, somos la cultura del ya, todo lo queremos ya y todo lo queremos con un dedo, de allí el mundo digital, y todo lo queremos inmediatamente. Pero Dios se va tomando su tiempo, su paciencia ante el afán mío, el afán tuyo, el afán de todos. No, podríamos decir en el sentido, espero que se me entienda, la política de Dios es actuar en la vida lentamente y actúa donde el hombre sabe confiar, donde el hombre sabe valorar, donde el hombre entiende ese amor de Dios que se pone al servicio de los demás. Y fíjense que Dios no hace nada con nosotros a latigazos o regañándonos o condenándonos. ¿Cuántas veces, repito, en el estilo espiritual de la iglesia en algunos momentos hubo un espíritu de ajusticiamiento, de condenación, de hacer cosas terribles? Ustedes lo saben mejor que yo por los anuncios que tenemos en la historia de los actos muchas veces hasta perversos que se han realizado en nombre de Dios por castigar a alguien o darle alguna lección. La semilla de Dios pues crece, se desarrolla en el silencio. Sí, las cosas de Dios son despacito y muy pasito, en silencio. Dejemos que Dios venga y obre en nuestro corazón en ese ritmo que Él tiene. Démosle tiempo al tiempo. Pongámonos en la tónica de caminar en la presencia de Dios, en el tiempo de Dios y no en el nuestro, que es el inmediatismo. Y recordar
que Jesús siempre va adelante. Jesús jamás mira atrás, Jesús jamás es pesimista, Jesús jamás le da por lamentarse, condenar y criticar. Jesús viene abriendo la puerta de la esperanza con la visión de futuro, y hacia ello debemos caminar. Luego no vamos para el cielo. ¿Y el cielo no es el futuro nuestro? Entonces, dejemos que la semilla de su palabra germine y se tome su tiempo en el silencio y en la paciencia de Dios. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.